Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ramírez Urieta, gerente general en Marco para Argentina y Chile. Y hoy les voy a venir a contar un poco acerca de algo que hemos visto en el NRF 2020 y vamos a conversar acerca de Future Consumer y convergencia generacional. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo un pequeño repaso de contexto de población mundial. Después vamos a barrer rápidamente las diferentes generaciones de los baby boomers hasta la actualidad. Y después vamos a utilizar tres ejemplos o tres pilares que nosotros identificamos como interesantes para poder hacer un salto entre la generación Z, ¿sí? La generación Z es la que viene después, la generación Y de los millennials, y la generación T, que es la generación táctil, que es aquella que está formada por los menores de 10 años. Bueno, empecemos. Entonces, tenemos un contexto de población mundial que habla de que la población se está envejeciendo, ¿sí? Los adultos mayores de 65 años en la actualidad superan a los niños que son menores de 5 años. Es decir, que están envejeciendo, ¿sí? La tasa de nacimientos por mujer, allá por el 1990, era de 3,2 nacimientos por mujer, y se espera que para el 2050 esta tasa llegue a ser de 2,2 nacimientos por madre. Lo que está estudiado es que la tasa tiene que ser mayor al 2,1 para garantizar el reemplazamiento de las generaciones. Entonces, la proyección dice que para el 2050, como mencionaba hace un ratito, va a estar en 2,2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, claramente que la población mundial está envejeciendo, simplemente eso, ¿sí? Pero también tenemos una situación que las poblaciones o los países con mayor crecimiento se dan en los países que son más pobres. ¿Okay? Entonces, eh, estamos en un instante del mundo bien particular, estamos en mayo del 2020, estamos atravesando una pandemia, algo que nunca antes había sucedido, o que al menos no lo conocíamos con esta magnitud. Entonces, esta particularidad se suma al desafío que ya existe, que es el de buscar erradicar la pobreza, bajar los grados de desigualdad que existen entre los países y en las sociedades, y hay que combatir el hambre y la desnutrición. Entendemos que todas estas situaciones, que son como muy puntuales y súper apremiantes, van a tener un enfoque y una mirada aún más interesante una vez hayamos transitado la situación que estamos viviendo. Entonces, para avanzar un poco más, ya sabemos y ya entendemos que los jóvenes de hoy claramente no son los mismos que los de ayer. Esto nos permite pensar en los baby boomers, que son aquellos nacidos entre el 40 y el 59. Yo tengo 44 años, soy claramente un Gen X, estos serían como mis padres, estos serían las personas que están, la generación Y serían las personas que están entre mis hijos, quizá, ¿sí? Y los de generación X. Luego viene la generación Z, que son los nacidos entre el 95 y el 2010, y ya está entrando en acción la generación T. Vamos a tratar de enfocarnos bastante en la generación T, ¿sí? Que son aquellos niños que han nacido del 2010 a la fecha. Entonces, para hacer un poquito más de foco en la generación Y, Z y T. A ver, la generación Y, los famosos millennials, se ha conversado un montón, se ha hablado muchísimo, ¿sí? Bueno, estos jóvenes ya no son tan jóvenes, porque podemos pensar que tienen entre 26 y 40 años, ¿sí? Y la generación Z ya es un 32% de la población mundial. Son aquellos que tienen entre 10 y 26 años. Es enorme, 32%, es una masa de la población muy grande. Y si hacemos foco en la generación T, que son aquellos que tienen como máximo 10 años,
estamos hablando ya de una cantidad de gente o una cantidad de población del 20% de la población mundial. Entonces, avanzamos un poquito más y repasemos alguna cosa de la generación Z. No vamos a hablar de la generación Y, como mencionaba hace un ratito, es una generación a la cual se le ha prestado como mucha atención, se le ha dado mucho foco, ¿no? Entonces pensemos a la Z, que es una generación que ha tenido tres contextos revolucionarios muy marcados, ¿no? Y estos han sido, ¿sí? La tecnología digital, el Internet y el móvil, el celular móvil. ¿Tá? Esto los ha marcado fuertemente. Es un salto como bien discreto entre la generación Y y la generación Z, ¿sí? Son 100% digitales, ¿ok? Entonces esto ha marcado su comportamiento y para hacer un repaso como muy breve, voy a destacar cuatro particularidades que tiene la generación Z. Son fieles a su verdad, ¿ok? Ya les molesta que los cataloguen, que sean clasificados, ¿sí? Que les metan una etiqueta, por decir esto de una forma. Y no cambian de opinión. El 73% dice que no cambia de opinión para complacer a los demás. Es decir, son súper fieles a su verdad, son fieles a lo que ellos creen, ¿sí? Son radicalmente inclusivos, ¿ok? Es una mirada como mucho más holística de la sociedad, mucho más holística del mundo. A su vez, entienden las diferencias, ¿sí? Son dialogers, ¿ok? Eh, respetan al otro, escuchan su opinión, no generan conflicto, ¿sí? Son más pacíficos que generaciones anteriores y están muy preocupados y son responsables, ¿sí? Ya tienen súper internalizada el cuidado del medio ambiente, el utilizar eh, herramientas que sean reutilizables o materiales, mejor dicho, que sean reutilizables, participar en compañías que sean sustentables, que sean friendly con el medio ambiente y demás. Entonces pensemos rápidamente en estas cuatro cosas, tengámosla como antecedente y busquemos entrar un poquito más en la generación T, ¿sí? Que son los niños, son los que van a llegar. Pero para llegar a la generación T, eh, como decía hace un ratito, hemos puesto tanto foco en los millennials, tanto, pero tanto foco, y los hemos visto, los hemos estudiado, han salido películas de los millennials, que ha sucedido que la generación Z ingresó al mundo, ¿sí? Al mundo del consumo. Ah, gente que hoy tiene más de 25 años, gente adulta, ¿ok? Entonces fue como muy rápido, ¿sí? O al menos para mí, con mis 44 años, he pensado mucho más todo el tiempo en la generación Y que en la Z. Entonces que no nos suceda esto con la generación T, ¿ok? Sucede que hoy la generación T, que son estos niños que tienen hasta 10 años, pero bueno, si hacemos un corte poblacional, la población que tiene hasta 14 años de edad, podemos ver en esta línea que aquí es casi un 25%. Entonces, ¿qué quiero remarcar con esto? Estemos atentos, ¿sí? Entonces, bueno, veamos algunos elementos que nos permitan identificar cómo es la generación T. Para entender a las generaciones hay dos variables, ¿sí? que son como muy interesantes a tener en cuenta, que nos cortan a todas las generaciones por igual, ¿sí? Y básicamente podemos concentrarnos en qué es lo que aman y qué es lo que temen, ¿ok? Y si nos ponemos a pensar de los baby boomers hasta ahora, o quizá antes de los baby boomers, pero el mundo ha sido marcado sistemáticamente, o en estos, no sé, 100 años, en estos últimos 100 años, por la paz, es decir, por la paz, por la guerra, por la bonanza, por la crisis. Y esto lo podemos llegar a, no sé, desde la Primera Guerra Mundial hasta actos de terrorismo en la actualidad, o no sé, momentos de crack económico como la crisis del 27, de los 30,
hasta situaciones como la de Lehman Brothers en el 2008. Y esas situaciones, es decir, de vuelta, guerra, paz, bonanza, crisis, son situaciones que marcan a las generaciones. ¿Por qué mencionamos esto? Porque estamos en un instante súper particular de la historia de la humanidad. Estamos atravesando una pandemia. ¿Okay? Seguramente la generación T, que es la generación táctil, salga transformada de esto, ¿no? Mis niños que tienen, bueno, ya no tan niños, pero entre 9 y 12 años, hace 60 días que están en nuestra casa. Son, por supuesto, situaciones extremas. Entonces, eh, no olvidemos esto. Creo que esto nos va a obligar a repensar un montón de situaciones. Y muchas de las cosas que nosotros hemos visto o que venimos viendo a lo largo de los años en RF, con las tendencias de marketing, tendencias de consumo y demás, cómo son los nuevos consumidores, cómo se comportan las compañías y demás, eh, muchos de estos procesos que pensábamos creemos que se van a ver fuertemente acelerados. Avanzo un poco más. Generación T, ¿sí? Generación táctil, nativos digitales, lo dije antes, ¿no? Algunas características, tienen alguna situación difícil entre definir o diferenciar, mejor dicho, la situación pública de la privada, encuentran Internet como que es el mejor juguete que pueden tener, identifican Internet como un servicio básico, como el agua, como la electricidad, prefieren una tablet de una computadora, les resulta como muy fácil interactuar con diferentes plataformas o con diferentes herramientas digitales principalmente, ¿no? Eh, Algunas palabras que son como súper interesantes para tener en mente con la generación T, eh, es esto de Big Data, algoritmos, Machine Learning, Feedback y Machine Learning. Esto es que pueda generar una predicción en el consumo, que puedan algoritmos predictivos que sugieran el mejor producto para el consumidor y demás. Cosas que por ahí, para nosotros o para los que están muy inmersos, resuenan como, no me sale la palabra, no sé si decir raro, pero fuera de lo común quizá. Bueno, para la generación T va a ser absolutamente normal. Entonces, para invitarlos casi a meternos en el tramo final de esta pequeña presentación, lo que nos gustaría hacer es tratar de pensar a la generación T a través de la generación Z. ¿Sí? Y encontramos tres pilares muy importantes o fáciles de identificar, ¿no? Que es esto de data driven, ¿sí? O sea, direccionados por la data, esto de generar programas de lealtad que estén muy vinculados con la experiencia, y esta nueva forma de pago, ¿no? Pagos digitales. Entonces, vamos a ver tres ejemplos, ¿sí? Uno de Data Driven, otro de Loyalty Through Experience y otro de medios digitales, de pagos digitales, que nos van a permitir ver por dónde estaría yendo el consumo futuro, ¿no? Entonces, arrancamos con Data Driven, y aquí tenemos un ejemplo para presentar, que es el de Stitch Fix, que es una compañía de Estados Unidos que lo que hace es utilizar algoritmos de recomendación, ¿sí? Usa mucha ciencia de datos para generar personalización de las prendas. ¿Qué sucede? El consumidor entra en la página, tiene que cargar cierta información, o no sé, con qué frecuencia usa un tipo de ropa, si le gusta este o aquel estilo, qué tipo de colores, en dónde trabaja, si es casual, si es más formal. eh, Brinda un montón de información, ¿sí? A la plataforma, y de esa forma lo que obtiene es una sugerencia, ¿sí? Obtiene sugerencias de qué comprar, de qué probarse, es una experiencia de consumo, básicamente es una experiencia de consumo. Esto que veíamos que resultaba como súper interesante como metodología y como forma de consumo, se está viendo que en estas semanas, lo que es todo lo que es consumo online, por supuesto,
ha tenido crecimientos exponenciales, ¿no? Entonces, pensar este tipo de soluciones, por supuesto que es hiper recontra válida. Si pasamos a un segundo ejemplo, esto de Loyalty Through Experience, pensamos en Reebok, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo final que tiene el programa de experiencia de Reebok? Bueno, lo que está buscando es generar mayor compromiso, mayor conexión del consumidor con el ecosistema de Reebok. Entonces, la gente de Reebok nos pareció interesante el ejemplo porque lo plantea de una forma muy sencilla. ¿Okay? Tienen un problema, buscan un journey del consumidor, un camino de experiencia del consumidor y buscan que se genere como más compromiso. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de generar una propuesta de valor diferente, una experiencia diferente para el consumidor. Y está apalancado en tres pilares, ¿no? Por supuesto, está apalancado en lo que es información, data, información, en mantenerlo sencillo, ¿okay? Sin demasiadas complicaciones, que no sea rebuscado. Ellos hablan de que sea seamless, ¿okay? Que no tenga costuras. Em, y por supuesto que tenga una entrega de valor, que el premio sea valorado por el consumidor. Ahora vamos a ver un poquito más adelante el ejemplo. Bueno, lo que decía recién, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el journey? ¿Sí? Tiene que ser fácil, navegable, que esté integrado en todos los canales, es decir, que si yo voy a la web, tenga desde el mismo precio el mismo producto que si voy a una tienda física. Hace un poquito de referencia a esto que hemos conversado en algunas otras ediciones de Marketing Trends del Phygital, ¿no? Cómo es la integración del mundo físico y del mundo digital. Obviamente que tiene que ser transparente y ellos utilizan una palabra que es como bien entretenida, que es el Minimum Lovable Product, ¿sí? Como en los proyectos está el producto mínimo viable, bueno, el producto mínimo que se ame, por si vale la traducción. Y para cerrar el ejemplo o el pilar que utilizamos del programa de incentivos de Reebok, ¿cuáles son los premios que entregan? Bueno, ellos entregan premios que estén relacionados con partners, a sus clientes le dan un acceso temprano a los productos, es decir, cuando va a un lanzamiento, al consumidor que está metido en el programa de Reebok le llega antes, puede ser tipo un early adapter, y eso obviamente lo que genera es reconocimiento, sentido de pertenencia. Los invitan a eventos y activaciones y como punto final, que nos pareció como súper interesante y que en realidad también es una forma de generar, si vale la palabra, evangelizadores de la marca, lo que hacen es una certificación del entrenador, ¿ok? Le permiten hacer cursos y le permite ir certificándose. Entonces, ese es un poco el ejemplo, el segundo ejemplo, que es el de Reebok. Para hacer un resumen, se basa y se apalanca en la información, hace que sea fácil, que sea interactivo y la propuesta de premios está basada principalmente en productos de valor, ¿sí? Valor reconocido por, eh, por el consumidor. Bueno, vamos a pasar al tercer y último ejemplo, o tercer y último pilar, que son los pagos digitales. Vamos a soportarnos bastante en algunos datos que pasó la gente de PayPal en Nueva York ahora en enero de este año. Y lo que ellos dicen es que nuevas generaciones de consumidores demandan nuevas generaciones de pago. ¿Okay? Está clarísimo. Entonces, un chart que ellos usan es este, que me pareció muy divertido, eh, que es como vive si el Titanic fuese en tiempos de una generación Z, no T, porque son demasiado niños, pero bueno, todos los niños de 10 años están con un celular, pero si fuera en tiempos de una generación Z, esta sería el cuadro de situación del Titanic hundiendo, ¿no? El tipo en el agua, pero igual está firmando la situación.
Bueno, algunos datos un poquito más, no sé si duros, pero la investigación que ellos hacen es que eh, el consumidor gusta mucho de la financiación en la última milla, ¿no? Y esto sucede eh, cuando, nada, cuando está generando una compra con un medio digital. Además, ellos han investigado y se han dado cuenta que, o han podido remarcar que el 50% de las compras de moda se dan en un celular, ¿sí? Se dan con un celular. Entonces, esto habla también de cómo está siendo el proceso de compra en los diferentes canales, ¿no? Em, Este chart a mí me parece súper interesante porque son tres preguntas, son dos preguntas y un dato, ¿no? Primero el dato es qué es lo que busca la generación Z al momento de elegir un método, una plataforma de pago digital, ¿no? Obviamente que sea seguridad, que el costo de utilización sea bajo, que tenga la velocidad de la herramienta y el user experience, ¿sí? Me parece que son datos bastante razonables y coherentes, pero a mí me llamó la atención y me pareció interesante esto, ¿no? Y acá lo que pregunta es, en los últimos 6 meses, ¿quién ha pagado con un cheque? ¿Sí? Y entonces dice que el 10% lo ha hecho entre 4 y 6 veces, el 27% ha pagado en los últimos 6 meses con un cheque entre 1 y 3 veces, el 33% nunca y el 30% jamás. O sea, el 63% de la generación Z no utiliza un pago en efectivo, ¿no? O sea, transaccional que quizá gente más grande lo toma como normal. Y acá, en la segunda pregunta, era ¿quién usa ¿cómo se llama? ¿Quién ha usado el medio de pago digital, ¿no? Billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay, PayPal y demás. Estos son todos datos, por supuesto, muy relacionados con el mercado de consumo de Estados Unidos, ¿no? Más adelante hay una o dos cosas más relacionadas por ahí con Argentina, con Latinoamérica, con Chile y demás. Entonces, ¿cuántas veces por mes lo utilizan? Bueno, el 20% nunca, ¿sí? En un mes el 20% no usa. Ahora, si el 20% no lo usa, significa que el 80% sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Bueno, no sé, de 1 a 5 veces, de 6 a 10 o más de 10. Es decir, el pago digital llegó. Y en épocas de pandemia, quien no tenga, en donde pandemia, ¿no? Distanciamiento social, no quiero tocar a nadie, no quiero que nadie me toque, ni me acerque, ni nada, tampoco quiero andar agarrando eh, un bolígrafo, una lapicera, un lápiz para ir firmando los papeles de la tarjeta de crédito o intercambiando tarjetas o intercambiando dinero, ¿no? Digo, creo que esto toma aún más peso y poder, ¿no? Eh, y está clarísimo, ¿sí? Se está viendo en la calle esto de la guerra de los pagos móviles, ¿no? De las billeteras digitales, al menos en Argentina, en Chile, está siendo muy, muy fuerte el mercado pago como utilización de medio de cancelación de las cuentas en el comercio de retail. Y en Chile también, ¿no? La guerra de las billeteras digitales, había una nota por ahí en algún diario chileno que lo llamaba de esa forma, porque sí, pues están todas, ¿no? Está Santander Wallet, es decir, un banco como el de Santander saca su propia billetera, Starbucks tiene un programa de fidelización que te permite también pagar y que te permite tener la tarjeta de ellos, obviamente está Google Play, está OnePlay, es decir, perdón, hay muchas, ¿sí? Probablemente surjan algunas más, probablemente algunas queden en el camino, pero lo que está claro, y con esto vamos ya cerrando esta pequeña presentación, lo que está claro es que la generación T, eh, luego de esta pandemia, y pensando en cómo viene la generación Z y cómo están siendo sus formas de consumo,
¿sí? Que hay que generar predicción sobre el consumo que va a tener, tiene que tener un journey afable, rápido y entretenido, y cómo va a ser las metodologías de pago. Entendemos que son al menos 3 puntos para ir pensando en cómo va a ser esta nueva generación que ya está entrando en el mercado. Bueno, espero les haya gustado la presentación y espero verlos pronto. Muchas gracias. Un abrazo.